Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Esteban, Vicente. Buenos Espero días, que estén. profe. Hola, hola, buenos días. Yo los escucho, ustedes me escuchan, ¿cierto? Al parecer sí. Ya, ahí están llegando ustedes de a poquito. Bueno, espero que estén teniendo una buena mañana. El día de ayer, espero que estén todos súper bien pensando un poquito en que el día de ayer fue relativamente especial, así que también pensando en esa situación, decidí extender la entrega de la tarea para el día de hoy a la noche. Si es que a alguno le sirve, el día de hoy a la noche voy a estar de todas formas a las 10 de la noche en el horario de consulta, por si es que a alguien todavía le queda alguna duda. Nos podemos quedar después de esta clase unos 20 minutos aproximadamente para quienes todavía tengan alguna consulta sobre la tarea. Y si es que piensan que se hace necesario, podríamos dejar la entrega de la tarea para mañana después de la hora de la clase. ¿Ya? Entonces así podríamos también utilizar la clase de mañana para, para resolver esas dudas. ¿Les parece esa idea o ya van bien con la tarea? Ustedes necesito tener una sensación de cómo van. Directamente suben el archivo de MATLAB. Ya ustedes descargan el archivo o sea, guardan el archivo de MATLAB, el .m, y ese mismo archivo van y lo suben por el aula virtual. No les estamos pidiendo ningún informe en esta tarea, así que por eso es que sí pueden subir directamente el archivo de MATLAB. ¿Ya? Ok. Ya, entonces tengo opiniones dispares entre diferentes personas respecto de la tarea. Entonces, hagamos lo siguiente. Le voy a pedir al ayudante que tenga algún horario de consulta entre hoy día y mañana. Hoy día hacemos horario de consulta a la noche, ¿ya? El día de mañana vamos a... el día de mañana vamos a recuperar la clase de la semana antepasada. ¿Se acuerdan ustedes que, bueno, la semana pasada ya perdimos una clase también? Eso fue culpa mía. También perdimos la clase del día de la charla. Así que tenemos un par de clases ahí que recuperar. El día de mañana vamos a recuperar la primera, ¿ya? Así que no va a haber ayudantía mañana. Voy a hacer la clase durante esa hora de ayudantía. La idea es ya terminar esta semana idealmente con los contenidos principales de MATLAB y movernos ya a lo que vendría siendo Excel, ¿ya? Y de esa forma dejamos un espacio de tiempo de quizás un par de clases al final para poder ver lo que es, para poder ver lo que es el Python, ya mientras ustedes desarrollan su proyecto final. Fernanda, sí, pueden entregar en el Live Editor. La única diferencia ahí es que la extensión del archivo va a ser diferente, ya porque ahí ustedes no van a tener un archivo .m, sino que van a tener un archivo .mlx, si no me equivoco, ¿ya? Ahora, la forma más fácil que ustedes tienen para poder entregar, y espero que me confirmen si es que no estoy compartiendo pantalla, la forma más fácil que tienen ustedes para poder entregar es simplemente copiar el programa, ya sea que esté escrito en el editor convencional o en el Live Editor, lo copian, lo pegan a un archivo de texto o a un Word y eso lo envían, ¿ya? O bien hay otra herramienta que se llama publicar en MATLAB. Ya ustedes pueden apretar aquí publicar, le colocan eh, publish. No sé si estoy compartiendo pantalla, me imagino que sí porque nadie me ha dicho lo contrario. Tengo entendido que también estoy grabando. Sí, se está grabando la clase, así que súper bien. Muchas gracias, Sebastián. Entonces, con el publicar, ustedes se genera un archivo de este tipo, ¿ya? Ahora, obviamente, este tipo de programas me va a tirar algún error y cosas así, pero este me parece que es el programa de alguien, así que lo voy a dejar de compartir. Lo usé para poder responderles las dudas a algunos de sus compañeros. ¿Ya? Entonces, esta publicación se guarda en un archivo de este tipo.
Entonces este archivo ustedes lo pueden imprimir. Este mismo archivo que está aquí, publicado, ustedes le colocan aquí print y utilizan su impresora de PDF. Me parece que Microsoft Print to PDF es la impresora que debiese estar. ¿Ya? Que es como la forma más presentable, entre comillas, de mandarle. Ahora, la forma más práctica es que hagan lo que están haciendo ustedes. Ya guardan el archivo, este archivo de aquí, por ejemplo, o el punto .m o el punto .mlx, dependiendo de si están trabajando en editor convencional o live editor, y ese mismo archivo lo suben al aula. ¿Ya? Ok, entonces, hagámoslo de esa manera entonces, para eh, poder tener tiempo para responder todas sus consultas. Vamos a volver a mover esta entrega de tarea. La verdad es que no me interesa tanto que me interesa más que entreguen o sea, que estén entendiendo los contenidos más que lo entreguen en una fecha delimitada. Ya, entonces dejémoslo para el día 20. Mañana es 20, ¿cierto? Ya. Entonces mañana entonces a la medianoche, hasta ahí va a quedar la entrega de tarea. Sobre el proyecto, porque muchas gracias Fernanda, porque justamente tengo que hacer algunos anuncios respecto del proyecto. Y también les voy a comentar qué es lo primero que tienen que hacer ustedes para el proyecto. La primera parte del proyecto, porque y lo voy a dejar escrito en la pizarra, vamos a proyectar aquí la pizarra para que vamos a hacer hartos anuncios el día de hoy. Entonces, como se habrán dado cuenta, yo el día de ayer, hoy día en la madrugada de ustedes, les empezaron a llegar unos correos con los enunciados de proyecto 1, ¿ya? Eso les ha llegado solamente a aquellos grupos que tienen más de los integrantes necesarios. Ya que me parece que hay un grupo que tiene solamente una persona, a ese grupo no le envié el enunciado porque me imagino que falta todavía que se arme el grupo, ¿ya? Pero hay un montón de gente que todavía no tiene grupo y que les voy a pedir que traten de armar los grupos durante esta semana, porque necesito poder mandarles los enunciados de proyecto, ¿ok? Si es que no arman los grupos esta semana, los voy a juntar en grupos aleatorios, ya a quienes falten. Entonces ese es el primer anuncio. Entonces, lo primero, grupos de proyecto. Tienen que ustedes ahí estar inscritos con su grupo en la sección de grupos de proyecto. ¿Cómo se hace eso? Muchos de sus compañeros ya lo han hecho. Simplemente ustedes se van a información general, van a la herramienta de grupos de proyecto, y en esta herramienta de grupos de proyecto seleccionan el grupo al que quieren pertenecer. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero meterme en el grupo H, lo selecciono y guardo mi elección. No lo voy a hacer obviamente porque no quiero meterme a ningún grupo en este momento, pero ahí la idea es que se pongan de acuerdo ustedes para poder generar para poder ver asignarse cada uno de ustedes a un grupo. Entonces tengo hasta el momento 47 personas que están asignadas a un grupo, pero 26 personas aún no tienen grupo. Ya, así que necesito que Luciano, Rodrigo, Rodolfo, Benjamín, Martín, Damián, Yanis, Manuel, bueno, aquí habemos un par de docentes en la lista, así que no son 26, pero alrededor de 23 personas todavía falta que se unan a algún grupo. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Terminen de crear sus grupos, háganlo idealmente de aquí al viernes, ¿ya? Para que tengan su enunciado de proyecto. Entonces, coloquémosle fecha máxima a las 12 p.m. del viernes. Ya el mediodía del viernes tienen que estar listos los grupos de proyecto. Si es que falta alguien por incluirse en algún grupo, lo voy a añadir a un grupo aleatorio para que sigamos avanzando con eso. ¿Ya? Segunda cosa, para los grupos que ya están inscritos, ustedes habrán visto que ya les empecé a enviar los enunciados de proyecto. Ya, los enunciados de proyecto se parecen bastante al enunciado de la tarea número 2, ¿cierto?
¿Cuál es el problema de los enunciados de proyecto? Que normalmente hay cosas que no se entienden muy bien porque los enunciados o tienen algún problema de tipeo o bien son complejos y no se alcanzan a entender en su totalidad. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para los grupos que ya tienen proyecto, vamos a hacer la siguiente actividad. La voy a dejar detallada en un anuncio hoy día en el aula virtual para quienes no puedan asistir a la clase, pero esta va a ser la actividad y voy a dejar también creada la entrega de la actividad. Esta actividad va a contar como la tarea número 3, ¿ya? Y la vamos a dividir en dos partes, ¿ya? ¿Para qué la vamos a dividir en dos partes? Para que ustedes puedan entender lo que están haciendo, ya que ustedes comprendan el problema que les tocó y puedan resolverlo teniendo en cuenta qué significa cada una de las variables y todo el tema, ¿ya? Porque hay algunos proyectos que efectivamente son un tanto complicados de entender, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta primera actividad? Que va a contar como tarea 3, asociada al proyecto. Lo que necesito es que ustedes, como grupo, me armen un documento, ¿ya? En Word. Entonces ustedes me van a armar un primer documento que va a tener el título del proyecto, los integrantes. Entonces simplemente es una hoja, ya no más de una hoja, eso ya es suficiente. Y una pequeña descripción del proyecto, ¿ya? En la que van a ingresar, lo primero que van a ingresar aquí, lo primero que necesito que coloquen son las que ustedes piensan que son las variables de entrada, ¿ya? ¿Cuáles son los inputs del programa? Las variables de salida y las ecuaciones principales. ¿Ya? Hay algunos proyectos que no se basan en ecuaciones principales, sino que se basan en un método, ¿ya? Entonces, si es que llegase a pasar eso, ustedes le sacan un pantallazo o una captura de pantalla a la parte en donde se establece qué es el método. Pero la idea de esa sección de ecuaciones principales es que ustedes me puedan definir en rasgos generales qué es lo que ustedes piensan que está haciendo el código, ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen que agregar una descripción breve de lo que ustedes piensan que el programa resuelve, ¿ya? O que el problema resuelve, ¿ya? La idea es que puedan definir ahí, les voy a mostrar un pequeño ejemplo con alguno de los proyectos pasados, para que quede clarito qué es lo que tienen que hacer en esta actividad. Les voy a dejar detallado esto de todas formas en un documento, para que quede claro. Pero me parece que es valioso que lo conversemos ahora, cosa de que no tengan dudas al momento de estar haciendo la actividad. Ya, entonces aquí tengo un enunciado de proyecto estándar. Este proyecto no le tocó a nadie, así que para que no piensen que les tocó, que se le está dando ventaja a alguien. Entonces, los proyectos siempre están organizados de la misma manera que la tarea número 2, objetivos, una pequeña introducción teórica al problema, después viene el problema y al final viene una solicitud. ¿Bien? Entonces, en este caso, los métodos principales están basados en estos gráficos que están aquí, ¿ya? Esta es la clasificación para suelo tipo grueso y esta es la clasificación para suelo tipo fino. Ya y esto me parece que ustedes ya lo hicieron en la primera tarea. Ya eso es a grandes rasgos lo que este programa de clasificación de suelo. Entonces, en este caso, los métodos principales vendrían siendo mostrar estos diagramas de aquí, ¿ya? Quizás con un par de ecuaciones que vendrían siendo este SC, este CU, que son necesarios para el programa. Pero en este caso lo importante es poder identificar cuáles son las variables de entrada y cuáles son las variables de salida. Entonces, por ejemplo, aquí las variables de entrada vendrían siendo
los porcentajes que pasan la malla 200, el porcentaje que pasa la malla número 4, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces aquí hay un conjunto de variables de entrada que el programa necesita para funcionar, con el que ustedes van siguiendo este diagrama de flujo y van siguiendo el proceso que hay que continuar. No les estoy pidiendo que hagan un diagrama de flujo, ni un pseudocódigo, ni nada, sino que me expliquen simplemente a grandes rasgos qué es lo que creen ustedes que está resolviendo el problema. ¿Ya? ¿Para qué es esto? ¿Ok? Esa es la idea. Entonces aquí ustedes también tienen, en la solicitud siempre ustedes van a encontrar alguna información respecto de cuáles son las variables de entrada y cuáles son las variables de salida, así que asegúrense de leer la solicitud del proyecto. Pero también echen un ojo al proceso general, cosa de que ustedes digan, ah, ya, el programa necesita estas variables, con esto calcula estas cosas y con eso sigue hacia el siguiente proceso. Ya, ¿alguna consulta? Ya, entonces eso sería a rasgos generales. O sea, necesito que ustedes me coloquen una descripción de lo que ustedes piensan que el programa resuelve. ¿Ya? ¿Para qué es esto? Y me parece que con eso terminamos. Sí, y aquí les aprovecho de colocar aquí. Coloquen algún detalle sobre las variables. ¿Ya? Donde, por ejemplo, si es que su ecuación se basa o su programa se basa en... hay uno que me acuerdo que es el corte basal de un edificio C por I por P. Si es que ustedes van a utilizar si es que ustedes van a utilizar una ecuación de ese tipo como su ecuación principal, ustedes dicen C es el coeficiente sísmico, I es el coeficiente de importancia, y P es el peso de la estructura. ¿Ya? De ese tipo de descripción de variables. Entonces ustedes dicen, esta es mi ecuación, entonces mi ecuación tiene tales elementos y estos elementos significan esto, esto y esto. ¿Ya? Entonces esto le vamos a dar prioridad por sobre el control. Ya Camila, que Camila justamente me había preguntado sobre el control. Vamos a darle prioridad a esta actividad por sobre el control, así que necesito que se enfoquen esta semana en tratar de tener esto. Y así que el control lo vamos a dejar para la próxima semana. Ya no estamos apurados con los controles, no hay ningún problema en mover los controles. ¿Ya? Así que también, segundo anuncio. Ya vamos a dejarlo aquí anotado. El control vamos a dejarlo para la próxima semana. No sé si les acomoda. Ya, entonces el control para la próxima semana. Contenidos para el control. Estructuras cíclicas. ¿Cuáles eran esas? El ciclo for y el ciclo while. Esto en realidad es para y mientras, porque estos controles son más teóricos que nada. Puede que venga alguna cosa de MATLAB, pero no, vamos a mantenerlo en pseudocódigo. ¿Ya? Y también las estructuras condicionales. Estructuras condicionales. Ya, este es el sí y el sí no. Ya la idea es que ustedes entiendan cómo es que funcionan esas estructuras. Por ejemplo, una pregunta súper típica de control es si es que tengo que definir una variable entre tres intervalos, ¿cierto? Entre 2, 0 y 3. Entonces, es decir, o sea, entre 4 intervalos. Entonces tengo que ver si es que la variable es menor a 0, si es que está entre 0 y 2, si es que está entre 2 y 3, o si es que está entre 3 y el infinito. ¿Cuántos condicionales necesito? Necesito un condicional simple, uno doble, uno triple, 4 condicionales. Esa pregunta se las dejo ahí para que la piensen. Entonces, ¿cuántas veces tengo que escribir sí, condición, si no, sí, si no, sí?
¿Cuántas veces tengo que generar un condicional para poder establecer o para poder generar una división de variable en un intervalo de ese tipo? ¿Ya? Normalmente, como dice Gaspar, son 3. ¿Ya? Siempre es el número de intervalos menos 1. ¿Ya? Como regla mnemotécnica. Número de intervalos menos 1. Porque el último, si no, recuerden que siempre me divide el último intervalo. Ya, eso traten de tenerlo ahí clarito para efectos del control de la próxima semana. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta acá? Todavía tengo un montón de cosas que comentarles, así que vamos por parte. Ya, súper bien. Vamos de a poquito avanzando. Correcto. Me parece que llegó una pregunta interesante. ¿La tarea 2 se puede entregar solo? Sí, la tarea 2 no hay ningún problema en que la entreguen eh, por ustedes mismos. Ya no hay problema en que no participen en un grupo. Los proyectos, el proyecto, la idea es que sea un trabajo colaborativo con otros de sus compañeros, porque al final el proyecto número 2 sobre todo tiene una presentación, entonces la intención del proyecto es que ustedes trabajen en grupo. Si es que hay alguien que por alguna razón desea trabajar solo, de partida no se lo recomiendo porque los proyectos son en cierto modo demandantes de tiempo, pero si es que de todas formas te hacen trabajar solo, yo a esa persona le recomendaría que de partida nos avise de antemano que va a trabajar solo, cosa de poder enviarle el enunciado del proyecto a pesar de que el grupo no esté completamente constituido, y además para tenerlo en cuenta en el caso de que le aparezcan dudas particulares o cosas así, para darle prioridad a sus consultas en el caso de que desee trabajar, por supuesto. ¿Ya? Así que eso, el proyecto, o sea, la tarea 2 la pueden entregar por ustedes mismos, no hay problema en que no trabajen en grupo. El control, o sea, el proyecto sí traten de unirse a algún grupo que ya esté creado. ¿Ya? Entonces, recapitulando, júntense en algún grupo, ya esto sería lo primero. Una vez que reciban su enunciado, pónganse a trabajar en grupo en este documento. ¿Ya? Les voy a mandar igual el anuncio por el aula virtual el día de hoy a la tarde, que va a ser seguramente un poco antes del horario de consultas del día de hoy. ¿Ya? El control lo vamos a dejar para la siguiente semana. Vamos avanzando a poquito. Control entonces lo vamos a dejar para la próxima semana, el día miércoles. Como es de costumbre, los días miércoles siempre lo abrimos bien temprano, lo cerramos bien tarde y ahí queda el control para que ustedes lo puedan resolver. Sobre la tarea número 2, la entrega va a ser para mañana, hasta las 23:59. ¿Ok? ¿Para qué? Para tener el horario de consultas del día de hoy. Entonces, hoy a las 22 hay horario de consultas. Mañana me parece que la ayudantía es a la 1, si no me equivoco. Pero mañana en horario de ayudantía habrá clase. ¿Ya? Mañana no va a haber ayudantía, sino que vamos a recuperar alguna clase. Y en ese horario de clase también ustedes van a poder resolver dudas de la tarea. Y además, para complementar eso, vamos a agregar, le voy a pedir al ayudante si es que puede tener un horario de consulta alguno de estos 2 días, ya entre hoy día a la tarde o mañana, ya cosa de que también los pueda ayudar ahí a resolver algunas dudas finales. ¿Ok? ¿Estamos claritos con esto? Ya, Sebastián está súper claro. El resto vamos ok. Me parece que esos son todos los anuncios en temas de evaluaciones.
¿ok? Si es que se me olvida algo, ustedes me avisan y lo vuelvo sobre esto, ¿ya? Ahora, otros anuncios. Como les había comentado hace ya varias semanas, este curso fue objeto de algunas modificaciones el año pasado, y esas modificaciones estaban pensadas para un equipo docente más grande que el que tenemos ahora. Ya ahora en este caso yo estoy únicamente de profesor, así que las modificaciones no se tomaron en cuenta, pero lo que sí hay es material de estudio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros disponible para que ustedes puedan ir repasando? Que lo dejé habilitado ya en el aula virtual. Tienen ustedes aquí algunas cositas interesantes para que puedan ir mirando. De partida, tenemos el contenido interactivo de MATLAB. En realidad no es tan interactivo, el nombre está bien mal puesto, pero este contenido interactivo de MATLAB se refieren a videos instruccionales por unidad, ya entidades primitivas, con ingreso y referencia de datos, estructuras secuenciales, estructuras condicionales, arreglos y operaciones con vector y matriz. ¿Ya? También hay otro de gráficos que lo voy a añadir pronto. Se me había olvidado que esto estaba pendiente también. ¿Ya? Entonces, esa es una. También hay otro enlace aquí abajito, para que ustedes hagan uso de estas herramientas. Hay un segundo enlace aquí, que es una galería de ejercicios resueltos con explicación. ¿Ya? Entonces, aquí están los enunciados de los ejercicios. Entonces, todos estos archivos que están aquí son los enunciados de los ejercicios que están resueltos. Y aquí están los videos en donde se muestra cómo resolver cada uno de ellos. Entonces, hay un enunciado para estructuras secuenciales y hay un video asociado a estructuras secuenciales. Hay un video para estructuras condicionales y hay un enunciado para estructuras condicionales. ¿Ya? Normalmente el video ya incluye el enunciado, entonces no es necesario que ustedes estén viendo el enunciado primero y después devolviéndose al video. Pero estos videos están bastante buenos, entonces yo les recomendaría que ustedes sacaran ventaja de ellos. Ya aquí hay varios videos que ustedes pueden empezar a mirar. Hay algunos videos sobre gráficos, estructuras secuenciales, operaciones con vector y matrices y otras cosas que también se van a ir ampliando durante la semana. ¿Ya? Entonces ese es el segundo recurso online para que ustedes puedan ir mirando, sobre todo en el desarrollo de los proyectos que involucran un aprendizaje un poquito más independiente. Y además de todo eso, aquí en la última pestaña del curso, les dejé todo este conjunto de diapositivas que no son más que ejercicios resueltos. Ya ejercicios resueltos en MATLAB, en Excel y en Python. Ya aquí tienen un conjunto de ejercicios de diferentes herramientas, estructuras secuenciales, condicionales, análisis de datos, automatización, cálculo simbólico, entre otras cosas. Entonces que ustedes hacen clic en esto, se va a descargar la diapositiva, porque ustedes no la pueden ver online. Pero estas presentaciones están armadas de forma que, se lo voy a mostrar aquí, ustedes tienen los enunciados de los ejercicios, ¿ya? Tienen el enunciado del ejercicio relativamente explicado en corto, y después tienen ustedes la explicación o la solución del problema. Hay algunos que también incluyen la solución en pseudocódigo y diagrama de flujo, otros que no. En esos casos yo los llamaría a ustedes a que lo pudiesen resolver, pero lo interesante es que están resueltos ya tanto en MATLAB, en Excel, y también hay algunos de estos problemas que están resueltos en Python. ¿Ya? Como Python no forma parte formal de nuestro curso este semestre, no lo vamos a incluir como requisito, pero igual de todas formas siempre conviene tener la posibilidad de estar migrando de un programa a otro, de un lenguaje de programación a otro en este caso. ¿Ya? Entonces aquí ustedes tienen estos ejercicios resueltos por si es que les quieren echar un ojo al momento de resolver las tareas. Me parece que de esto lo más interesante o lo que más les podría servir son los problemas resueltos que están acá, ya que están resueltos con video, porque ahí también se explican algunas cositas y se dan algunos tips de cómo abordar ciertos problemas. Ok.
Eso, entonces también tenemos aquí la clase subida, me parece que esta la dejé configurada para que fuese la última clase que tuvimos el 12 de octubre. Entonces esto debería estar ok. Ya deberíamos tener todas las clases. Los cambios que se le habían hecho al curso eran principalmente ordenarlo no en unidades temáticas por programa, sino que ordenarlos en unidades temáticas por contenidos. ¿Ya? Porque si ustedes se fijan aquí, estos ejercicios resueltos están ordenados por contenido. Están primero estructura secuencial, después condicional y bla, bla. Entonces no está tan separado por el programa. Pero eso era cuando habían dos docentes en el curso. Entonces uno podía avanzar con MATLAB, otro podía avanzar con Excel. Entonces ahí se podía avanzar en paralelo. En este caso no podemos porque no los voy a estar confundiendo cambiando de tema de martes a jueves. ¿Ya? Esa es la única diferencia que tenemos respecto del curso. Ya. ¿Alguna duda que les quede? ¿Consultas adicionales? ¿Dudas? Ya, me comí media hora de clase, así que avancemos con la diapositiva. Estamos avanzando con esto entonces. ¿En qué quedamos? Quiere funcionar la diapositiva. Disculpen. Profe, pregunta, entonces el control queda para la próxima semana, ¿cierto? Sí, efectivamente. Control lo Ya, vamos a dejar muchas para la gracias. próxima semana. La idea es que se concentren en crear sus grupos de proyecto y resolver esa primera actividad. Ya esa primera actividad que contenía como parte 1 de la tarea número 3. Por alguna razón esta diapositiva no está funcionando. Vamos a abrirla de nuevo. ¿Alguna otra consulta que quede por ahí? Mientras resuelvo el problema con la diapositiva. Ya aquí, bueno. Ok, ahora sí. Entonces, ¿en dónde nos quedamos la semana pasada? O sea, si no me equivoco fue la semana pasada. Nos quedamos en las actividades secuenciales, ¿cierto? Lectura y escritura. Entonces, nosotros resolvimos este ejercicio de área triángulo. Me parece que estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Ustedes pueden ver la diapositiva. Sí. Nos quedamos en este ejercicio del área de un triángulo y después resolvimos rápidamente el ejercicio del lanzamiento de proyectil. ¿Okay? Entonces, en este caso, nosotros dijimos, vamos a resolver este ejercicio de lanzamiento de proyectil, vamos a tomar nuestros datos de entrada, que vendrían siendo la rapidez inicial, la aceleración de gravedad apuntando hacia abajo, la posición inicial de nuestro proyectil y el tiempo al cual nosotros queremos calcular el lanzamiento de proyectil. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de este programa? Obtener la posición en el tiempo, en un tiempo t, que el usuario podía decidir cuál era. ¿Ya? ¿Cuáles fueron los procesos que utilizamos? Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme para la dirección X y la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para la dirección Y. ¿Cierto? Entonces, esto es una parábola que se hace en el espacio. Con B sub 0 igual a B sub 0 por coseno de alfa, B sub 0 por coseno de alfa. Alfa era la dirección de lanzamiento.
Entonces aquí ustedes tienen el programa. Esto es el diseño de la solución aproximadamente, que era lo que nosotros teníamos, que íbamos a leer los datos de entrada, la velocidad inicial, el ángulo de lanzamiento, la posición inicial de nuestro proyectil y el tiempo en el que el usuario quería calcular la posición del objeto. La aceleración de gravedad es una... ¿Me completan aquí? ¿Qué tipo de variable es la aceleración de gravedad en este programa? ¿Qué tipo de dato? Constante. Es una constante, ¿cierto? Para la mayoría de nuestras aplicaciones, la aceleración de gravedad va a ser una constante. Calculábamos las velocidades iniciales en X y en Y, ¿cierto? Teníamos las fórmulas para hacer eso. Y luego calculábamos la posición en X y en Y, también tenemos las fórmulas para hacer eso. ¿Ya? Entonces este es un ejemplo completo de estructuras secuenciales. ¿Ya? A esto es lo que le llamamos entonces a nosotros estructuras secuenciales. Todos los pasos se van siguiendo uno después del otro. Aquí está la codificación, ustedes la pueden copiar directamente de acá, pero esto me parece que también ya lo habíamos revisado en el MATLAB. Yo lo tengo aquí resuelto de esta manera. Entonces teníamos el ingreso de variables, los cálculos y la salida de datos que vendría estando dada con fprintf. ¿Ok? ¿Les quedó alguna duda de este programa? Me parece que al final igual lo resolvimos relativamente rápido, pero ¿alguna duda sobre este programa? Sobre el fprintf, que me parece uno de los códigos más complicados que hemos visto hasta ahora. Ya, continuamos entonces. Vamos a volver sobre este problema en algunas clases más. Ya no sé si es que en esta misma, pero vamos a volver sobre este problema para hacer alguna otra cosa más interesante. Ya, entonces, nada más que agregar en este caso. Ahora, pasemos a las estructuras condicionales en MATLAB. Entonces, ya vimos estructuras condicionales en lo que era pseudocódigo, así que esto va a ser relativamente rápido. Entonces, en pseudocódigo nosotros teníamos esta estructura, ¿cierto? Si después teníamos aquí la condición, entonces se realizaban estas acciones, y si es que la condición no se cumplía, las acciones simplemente no se realizan, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Este es el condicional simple. Lo vamos a dejar aquí anotado. Condicional simple. Para traducir un condicional simple a MATLAB es relativamente rápido, ¿ya? Nosotros simplemente lo traducimos a inglés. If, aquí va la condición, aquí van las sentencias o las acciones que nosotros queremos realizar si es que la condición se cumple, y el fin sí lo vamos a reemplazar por un end. ¿Ya? Esta es la traducción del condicional simple. El condicional doble también es menos similar. Si la condición se cumple, entonces realizamos estas acciones. Si no, realizamos estas otras acciones, fin sí. Y en MATLAB, if se cumple la condición, se realizan estas acciones. Else reemplaza al si no. ¿Ya? Else reemplaza al si no. Realizamos estas otras acciones por este otro lado. ¿Ya? Y fin sí. End para reemplazar el fin sí. El condicional múltiple lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Pero me gustaría hacer un pequeño ejemplo de esto para que ustedes, que también les pueda servir para resolver dudas de la tarea, ¿ya? Entonces, hagamos aquí un ejemplo de condicional. Pensemos que queremos graficar una función por tramos, ¿ya? Vamos a mezclar un poco conceptos de vectores con otros conceptos de estructuras condicionales y un montón de cosas de ese tipo, ¿ya? Entonces voy a utilizar el Live Editor porque me parece que en ese caso es un poco mejor. Vamos a crear un Live Script. Entonces vamos a crear aquí entonces un gráfico de función por tramos. Y la vamos a definir. Definimos nuestra función aquí en la pizarra para no estar escribiendo tantas ecuaciones en el MATLAB. Entonces
Vamos a hacer un ejemplo relativamente sencillo. Pensemos en que queremos graficar la siguiente función. Y la voy a dibujar para que ustedes la vean aquí directamente. Felipe se fue, ahí llevo de nuevo. Entonces vamos a graficar la siguiente función. Ya es un triángulo. Aquí tenemos 3, aquí tenemos 5 y aquí tenemos 10. Bueno, hagamos un trapecio mejor, que así tenemos más trabajo. Tenemos 5 y aquí tenemos 6. ¿Ya? Entonces la pendiente de este sector es 10 partido por 3. La pendiente de este sector es 10, ¿cierto? 10 partido por 1. O sea, en realidad menos 10. Y con eso estaríamos. ¿Ya? Entonces vamos a graficar esta función que está aquí. Entonces en un primer tramo, ¿cómo estaría dada nuestra función? En el primer tramo es 10 por x partido por 3. Felipe todavía se me sigue yendo. Para x menor o igual a 3. Tendríamos que la función es 10 para x entre 3 y 5. 3 menor a x menor o igual a 5. Y esto sería igual a... son 10, avanzamos 5, son 60. 60 menos 10x. Ya no importa que ustedes después usted les va a calzar la función, pero la idea es que definamos una función por tramos para poder graficarla. Entre 5 y 6. Y entonces esta de aquí vendría siendo nuestra función por tramos. Bien. Ahora, cuando nosotros queremos graficar algo en MATLAB, tenemos que pensar directamente en vectores. Ya lo vimos en algún caso en alguna clase anterior. Pero cuando nosotros queremos graficar algo en MATLAB, siempre tenemos que pensar en vectores. Porque MATLAB lo único que hace cuando grafica es tomar la coordenada X de un punto, la coordenada Y del punto, y me la muestra en el plano. Después toma la coordenada X de otro punto, la coordenada Y de otro punto, y me la muestra en el plano. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la mejor forma que tenemos nosotros de poder entregarle a MATLAB las coordenadas de los puntos que tiene que graficar? Mediante vectores. Entonces nosotros le entregamos un vector X que tiene un conjunto de coordenadas X en el plano y un vector Y que también tiene un conjunto de coordenadas en el plano. Entonces MATLAB grafica todos estos pares X, Y en el plano. Y después los une con una línea, ya dependiendo de qué es lo que nosotros le estemos pidiendo. ¿Okay? Entonces, siempre que nosotros nos pidan graficar, siempre que por algún motivo nosotros tengamos que graficar algo en MATLAB, tenemos que crear un vector X y un vector Y. ¿Ya? El vector X normalmente es la variable independiente, y esto ustedes ya lo conocen porque seguramente ya lo han visto en otros cursos. Entonces nuestro vector X siempre es nuestra variable independiente. Entonces, dado que es una variable independiente, nosotros lo podemos crear directamente en el inicio del programa. ¿Ya? Es nuestro dominio. Entonces, en nuestro caso, nuestra función, digamos que tiene un dominio definido entre 0 y 6. ¿Ya? Eso es lo que nos interesa de la función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a utilizar el script convencional solamente, para no complicarlos con eso. Entonces, ejercicio condicional. Entonces vamos a decir que vamos a crear nuestro dominio como un vector que parte de 0, avanza a 0.001 y termina en 6. Ya yo estoy creando el dominio de la función que yo quiero graficar. Es decir, todos estos van a ser los puntos X. Y como mi función depende de X, voy a utilizar después ese vector para poder crear los puntos de mi función. ¿Ya? Entonces tenemos ahí nuestro primer dato.
Ahora, los valores y, o los valores de la función de x que nosotros queremos graficar, dependen de los valores de x. ¿Ya? Entonces, si es que nosotros tenemos nuestro vector x, que dijimos que partía en 0, después 0.01, después 0.02, 0.03, así sucesivamente hasta que tenemos 1, después 2, y hasta el final vamos a llegar a 6. Para cada uno de estos valores x, se corresponde un valor de coordenada y. ¿Y cómo nosotros calculamos estos valores? Dependiendo de la función que corresponda según el tramo en el que estemos. ¿Ya? Entonces eso es lo que justamente vamos a hacer ahora. Vamos a utilizar un condicional para poder definir el tramo en el que estamos y vamos a utilizar las fórmulas que se nos están dando en esta función para poder calcular los valores de y. ¿Ya? Ahora, problema. Tenemos que recorrer todo el vector. ¿Ya? Yo tengo que recorrer el vector desde su posición 1 hasta su posición n. ¿Ya? Pero yo no sé cuántos elementos tiene mi vector. Yo no sé cuántos n. Entonces, ¿qué hacemos? Hay varias opciones. Vamos a hacer la primera que se les ocurra a ustedes. Tenemos que recorrer nuestro vector. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar, lamentablemente aquí, eso es otra cosa. Nos vamos a adelantar un poquito en el tiempo y vamos a utilizar un condicional. Ignacio me dice linspace, ¿ya? Efectivamente, nosotros para poder tener el número de datos, nosotros podríamos decir, ya, vamos a decir que n son 1000 datos, y vamos a utilizar entonces, en lugar de definir el vector x de esa manera, vamos a crear un linspace que parte en 0, que termine en 6, y que tenga n datos. ¿Ya? Entonces de esa forma tenemos nuestro vector. ¿Ya? Ahora, voy a hacer un ciclo for. Ustedes ya han visto más o menos cómo hacer ciclo for. Después vamos a entrar en el detalle de hacer ciclo for un poco más complicado. Pero simplemente vamos a decir for i igual 1 hasta n. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo con eso? Estoy recorriendo el vector. ¿Ya? El ciclo para lo que hace es recorrer o ir modificando la variable i. ¿Ya? Así que yo simplemente ejecuto ese código. ¿Ya? Lo único que está haciendo es mostrar la variable i. Ejemplo condicional. Si es que la acción es simplemente i, ahí ustedes pueden ver que yo lo que estoy haciendo es mostrar el valor de la variable i, y en este caso son valores que van entre 1 y 1000. ¿Ya? Eso es lo que hace a grandes rasgos el ciclo for. ¿Ya? Pero ¿para qué lo voy a usar en este caso? Para ir recorriendo mi vector x. ¿Ya? Voy a ir recorriéndolo, uno por uno. Entonces voy a ir diciendo x en y. Vamos a ir viendo cuánto vale el vector x en la posición y. ¿Ya? Probemos ese pequeño comando. Vamos a decir disp x en y. Vamos a mostrar el contenido del vector x en la posición y. Vean ustedes el resultado. Debe haber usado CLC al principio. ¿Ya? Las posiciones del vector x en y son todas estas que están acá, 0.006, 0.012 y así sucesivamente. ¿Ya? Sí, estoy mostrando las posiciones de x. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este código? Está recorriendo el vector. ¿Ok? Entonces, x en la posición y, ojo, eso es importante. Cuando yo digo x en y, lo que estoy diciendo es, el vector x, evalúalo en la posición y-ésima. ¿Ya? Entonces, x en la posición y-ésima. ¿Ok? Ahora, lo que yo quiero hacer no es mostrar el contenido del vector, sino que lo que quiero es calcular mi función que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, cuando el x sea menor o igual a 3, vamos a calcular la función como 10 por x partido por 3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Tenemos que utilizar un condicional. Vamos a decir, si x en la posición y-ésima, ¿ya? Porque estoy recorriendo el vector punto por punto,
¿ya? O sea, X en la posición 1, X en la posición 2, X en la posición 3, y así sucesivamente. Si es que X en la posición iésima es menor o igual a 3, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a calcular nuestra función f como 10 por X en la posición iésima partido por 3. ¿Ya? El X siempre lo estoy evaluando en Y, ¿ya? Porque depende de la posición en la que estoy evaluando el vector, ¿ya? Depende del X en el que estoy evaluando la función, ¿ya? Y este f también lo voy a dejar evaluado en Y. ¿Ya? Me parece que vi alguna consulta de eso en la tarea. Alguien me mandó un código y le faltaba hacer ese proceso. ¿Por qué lo voy a evaluar en la posición Y? Para poder guardarlo como vector, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que le estoy diciendo aquí a MATLAB? El f no es un número, no es un escalar, sino que es un vector, porque yo estoy modificando la posición en la que estoy guardando el dato, ¿ya? Entonces, voy a primero guardar el valor f en 1, después f en 2, después f en 3, f en 4, f en 5, sucesivamente, ¿ya? Entonces, la función en la posición 1 va a ser igual a 10 por el vector x en la posición 1 partido por 3. ¿Ya? ¿Y por qué sé que esta es la función que tengo que seguir? Porque x en la posición 1 es menor o igual a 3. ¿Ok? ¿Se está entendiendo más o menos la idea? ¿O repito alguna cosa? Estamos utilizando un ejemplo relativamente similar al de la tarea para poder explicar el condicional. Ya, eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Alguna duda? ¿Ya? Entonces, el ciclo for me está recorriendo todo el vector. Si es que x en la posición iésima es menor o igual a 3, entonces utilizamos esa función. Vámonos a las siguientes posiciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa si es que estamos acá? ¿Ya? Si no, vamos a crear un else. ¿Ya? Vamos a crear un else. Si es que no es menor o igual a 3, entonces, ¿qué otras posibilidades tenemos? Que sea menor o igual a 5 o menor o igual a 6. ¿Ya? Entonces vamos a partir con el menor o igual a 5. ¿Por qué es el cuadrado en rojo? ¿A qué te refieres con el cuadrado en rojo? ¿Te refieres a ese...? Ah, ya, perfecto. Sí, lo que pasa es que todavía no termino el if. El condicional está sin el end. Entonces, pues vamos a agregarlo aquí para que me deje de aparecer el cuadrado. ¿Ya? Ese era el problema que teníamos hace un instante. ¿Ok? Entonces, si es que el if está sin end, me va a aparecer ese error. Entonces, si no, ¿qué significa? Significa que estamos en el otro tramo. O sea, este de aquí ya está completo. Entonces ahora, ¿en dónde vamos a estar programando? En este tramo desde aquí hacia acá. Ya todo este tramo que viene hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a pedir ahora? ¿Cuál va a ser la condición? Vamos a acotarlo a este tramo pequeño que está aquí. ¿Ya? Yo sé que ya no estoy acá. Ya no estoy en el tramo rojo. Entonces me voy a cambiar al tramo azul simplemente indicándole a MATLAB que si es que x es menor o igual a 5. ¿Ya? Porque yo ya sé que es mayor a 3. ¿Ya? Entonces vamos a decir if x en y es menor o igual a 5. Y también tengo que agregar el end para que el if quede cerrado. ¿Se entendió eso, cierto? O sea, yo ya sé que estoy mayor a 3, esto ya lo habíamos visto en las estructuras condicionales. Yo ya sé que x es mayor a 3, entonces no necesito volver a acotarlo. No necesito volver a agregarle la condición, porque estoy en el si no. El si no significa que esto negado es verdadero. Entonces ahora simplemente lo acoto por arriba. X es menor o igual a 5. Y para ese caso, ¿cuánto vale la función? La función vale 10. ¿Ya? Y ahora nos queda un puro caso, ¿cierto?
cuando el valor de x es superior a 6. Entonces nosotros podríamos volver a crear una condición de que de que el x sea menor a 6, pero si es que ustedes lo recuerdan, nuestro vector x ya no es mayor a 6, ¿cierto? Parte desde 0 y termina en 6. Entonces ya sabemos que también la condición de que sea menor a 6 ya se cumple. Entonces simplemente lo que podríamos hacer aquí es agregar un else y decir f en i es igual a... El último tramo está definido por esta ecuación de acá. 60 menos 10x. 60 menos 10 por x. Si es que no me equivoqué con la función, debería estar relativamente bien. ¿Ya? Aquí hay otro pequeño comentario que me dice MATLAB. Lo vamos a comentar más adelante. ¿Ya? Todavía no vamos a entrar en ese detalle. Entonces, en teoría, con este programa ya tengo relleno mi vector f. Ahora simplemente vamos a graficar x, f para ver qué es lo que está dando MATLAB, ya de forma más rápida. Vamos a ejecutar este código. Oh, perdón. Esto es x. ¿Qué me faltó aquí? Ustedes me dirán. En i, ¿cierto? Que tenemos que avanzar uno por uno. X en i, efectivamente. Y veamos cómo nos queda nuestra función, a ver si es que está buena. Y aquí está. Ya obviamente el zoom no me hace percibir que aquí arriba estoy constante en 10, pero ahí ustedes pueden ver que la función es la misma que estábamos graficando, que les dejé graficar en la pizarra. ¿Ok? Entonces de esa forma estamos combinando las estructuras de diverso tipo para poder crear este gráfico. Ahora, a los creadores de MATLAB no les gusta esto. A los creadores de MATLAB no les gusta que nosotros metamos un if dentro de otro. Entonces, como no les gusta, crearon una estructura para hacernos más fácil la existencia. Lo voy a copiar aquí abajo. Pero va a ser exactamente lo mismo. Entonces, los creadores de MATLAB dijeron, miren, la verdad es que normalmente la gente está haciendo este proceso de crear un else y después agregar un if abajo. Entonces, ¿por qué no mejor hacemos las dos cosas en un mismo comando? Y eso fue justamente lo que hicieron. Entonces crearon la función else if. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Vamos a eliminar aquí todo esto. Y dijeron else if agrega una condición. Vamos a eliminar aquí unos elementos. Y este end, por consiguiente, también se va, porque no estoy abriendo un if nuevo. Entonces este end se va. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Mira, en realidad como que abrir un if dentro de un else es una actividad que la gente está haciendo de forma demasiado repetitiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear la estructura else if. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a significar? Va a significar exactamente lo mismo que esto que está acá. ¿Ya? Si no, pero si se cumple la nueva condición, tienes un nuevo intervalo. ¿Ya? Entonces, si el x en y es menor o igual a 3, se resuelve con esto. Si no, pero si el x en y es menor o igual a 5, se resuelve con esto. Y si es que no, o sea, si es que ya verificaste todas las condiciones que están hacia arriba, se prosigue con esta condición que está acá, con esta parte de función que está acá. ¿Ya? El resultado es exactamente el mismo, y ustedes lo pueden hacer de ambas formas, solamente que en este caso, como ustedes pueden notar, este código me queda mucho más ordenado y se ve un poco más pequeño. ¿Ya? Si es que nosotros tenemos múltiples condiciones, este código se nos va a ir agrandando hacia la derecha y también hacia abajo. Entonces, por eso es que esta es como la versión compacta de esto que se está haciendo aquí arriba. Vamos a dejar esto comentado para que ustedes vean que este produce exactamente el mismo resultado. ¿Ya? Aquí está entonces el gráfico de la función. Es exactamente el mismo resultado que teníamos. ¿Ok? Entonces, eso es else if. Else if es un else, ya es un si no, pero también se agrega el if. Eso es lo que está explicado en esta diapositiva que está aquí adelante, ¿cierto? Si nosotros en pseudocódigo, cuando queríamos agregar condicionales múltiples,
agregamos el sí como una condición aparte, ¿ya? Agregamos dentro del si no, habríamos un nuevo sí. Con este sí, digamos, anidado, ¿ya? Este de aquí, nosotros le vamos a llamar un sí anidado. Mientras que en MATLAB es relativamente más corto, ¿ya? Entonces nosotros simplemente decimos else if todo junto y agregamos la nueva condición para agregar un nuevo intervalo. ¿Ok? ¿Dudas? Podemos hacer otro pequeño ejemplo de forma relativamente rápida. Digamos algo más simple por si es que quedaron algunas dudas. Pidamos al usuario que ingrese una edad y que me diga si es que es mayor, menor de edad o tercera edad. ¿Ya? Hagamos ese ejercicio. Entonces pensemos en que tenemos la edad va a ser igual a un input, ingrese su edad. Vamos a decir si la edad es menor o igual, o sea, menor a 18. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mostrarle al usuario? Es menor de edad. Else if, ya, si no, pero si se cumple la siguiente condición, la edad es menor a 60, vamos a decir this es adulto, y else this es adulto mayor. ¿Ya? Un ejemplo más sencillo con condicional múltiple. ¿Ya? Si es que la edad es menor a 18, se muestra que la persona es menor de edad, ¿cierto? Si es que no, ¿qué significa si no? Significa que la edad es mayor a 18, mayor o igual a 18. Pero vuelvo a verificar la edad, menor a 60. Entonces estoy entre 18 y 60. Entonces, entre 18 y 60 voy a mostrar que es adulto, y después si no, significa que estoy sobre 60. Ya hasta 120, 200, lo que quieras. Vamos a ejecutar este pequeño programita. Lo guardé como edad, pero edad es una variable de nuestro programa. Tenemos un programa. Ejemplo de edad. Ahora sí. Entonces la edad es, digamos, 30. Entonces es adulto. Volvemos a ejecutar nuestro programa. 15 en menor de edad. ¿Ok? Denle vuelta a estos ejercicios para que puedan ahí finalizar de entender el condicional. Ya avancé un poquito rápido porque me imagino que ustedes ya, dada la tarea y dadas las ayudantías, ya ustedes conocen más o menos la estructura, solamente estamos repasando algunos contenidos para que tenga un poco más de sentido lo que estamos viendo. ¿Ok? ¿Dudas? Dejemos entonces los últimos minutos de la clase. Tenemos 4 minutos más y quizás unos minutitos adicionales después de la clase para resolver dudas, ya sea de lo que hemos estado viendo hasta ahora o bien de la tarea. ¿Dudas? ¿Alguna consulta que tengan? Yo, profe, Ya, vamos con Maximiliano. ya. Lo que pasa Dame es un que, segundito, Maximiliano. ya, Quienes ya estén listos y no tengan dudas, quedan libres, ya así que pueden ir saliendo. Que estén todos súper bien. Me despido de quienes no se vayan a quedar a las consultas. ¿Ya? Ahora sí, Maximiliano. Disculpa. ya. Buenas tardes, profe. Yo tengo una duda en cuanto a definir, definir el cálculo del valor máximo. Porque estuve buscando y hay comandos como cal, como max, pero tengo la duda respecto a eso. Ah, ya, Porque perfecto. la tarea está pidiendo que obtengamos la carga y el esfuerzo máximo de cada material y del hormigón armado. Ya, perfecto.
Déjame irme al enunciado de la tarea. Voy a Ya. seguir grabando para que no, para que esto quede igual grabado en el caso de que alguien no se pueda quedar ahora a las consultas. Dame un segundito. Vamos a ir aquí a la enunciado de la tarea. Súper buena consulta en todo caso. Ya, entonces aquí tenemos eso. Y voy a también utilizar la pizarra. Que la pizarra también me va a ser útil para poder explicar eso. Ya, entonces, lo que se piden es este punto máximo de esfuerzo. Lo voy a graficar de mejor manera en la pizarra para que tenga más la forma de lo que ustedes están obteniendo. Ya, porque ustedes en el caso del hormigón, ustedes tienen dos curvas de esfuerzo, ¿cierto? Ustedes tienen una curva de esfuerzo que es F versus epsilon. Ups. Ya, perfecto. Voy a ir con esa duda, Sebastián, en un momentito. Ya. Entonces ustedes tienen F versus epsilon para el hormigón. Entonces ustedes tienen este gráfico de ese tipo. ¿Ya? Entonces esto está al 0.002 y por aquí llegan al 0.003. Esto es lo que deberían estar obteniendo para el gráfico del hormigón. ¿Ya? Y aquí tienen el F'C, sea lo que sea que el usuario ingrese. ¿Ya? Le estoy dando el soplo, F'C es un dato de entrada. ¿Ya? Se lo pillan al usuario. No es necesario que lo validen, no es necesario que le digan al usuario, sí, si es que no está dentro de este dato, dentro de este rango de datos, entonces está malo, da lo mismo, ¿ya? Sino que simplemente lo piden como dato de entrada. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que el punto máximo de la curva de hormigón tiene sus coordenadas bien definidas, ¿ya? Entonces, el punto máximo, vamos a decir que está en la coordenada x máximo igual a 0.002 y en la coordenada y max igual a f'. Entonces ahí ya tienen el punto. Entonces no es necesario que utilicen ninguna función de máximo ni nada. ¿Ya? Sí, Ahora, sí, cuéntame. porque tenía la duda porque sí, yo también descubrí de que básicamente el valor máximo es 0,002 en cuanto a la deformación unitaria. Entonces Claro, yo decía, pide calcularlo a partir de la función, es mejor que lo hagamos de la forma en que nos vea más conveniente. Y ahí está. exactamente. Ya, entiendo, profe. Como ustedes lo quieren agregar. Porque ustedes también tienen la función del acero, que es esta que está aquí, que también al 0.002 llega a ese peak. Entonces este de aquí ustedes lo podrían informar como el máximo. ¿Ya? Entonces este también tiene coordenadas bien conocidas. ¿Ya? El FI que es igual a EI partido en EI. De hecho, profe, yo de hecho tenía la duda porque, o sea, te me dio otra duda porque yo, por ejemplo, en los gráficos del acero, yo decidí tomar el valor máximo, o sea, se podría decir, sí, decidí hacer otras dos, se puede decir, dos vectores para definir la fluencia del acero máxima y mínima, y me gustaría hacer como un valor achurado, o sea, como, me gustaría hacer como achurar un área entre esos dos. Así no hay la necesidad de insertar datos sobre la fluencia del acero y crear más condicionales, porque va a estar mostrando el gráfico, va a estar como los valores posibles. Ah, ya, perfecto. Sí, eso es una buena idea. O sea, tú lo que dices es, entiendo tu consulta. O sea, lo que estás haciendo es lo siguiente. Los valores de fluencia de acero pueden ser este o este. Correcto. Entonces lo que quieres De es hecho, hacer, el primer gráfico queda igual, de hecho, por lo que estoy viendo. claro. Entonces después lo que O sea, quieres la hacer primera es parte. achurar esto que Sí, está aquí. Ya, quiero achurar el área. déjame revisarlo, porque hay algunas funciones para achurar el área, pero me parece que en este caso no sé si servirían, porque aquí está achurando el área entre medio de dos gráficos.
¿ya? Yo por lo que veo de la función de cero, es mejor que solamente achure la parte de la afluencia en la cero, que eso sería cuando la deformación unitaria es mayor o igual a 0,002. Ah, ya, Creo ya, que es ya. posible. O sea, no estás obteniendo ese mismo gráfico, ¿cierto? No, solamente o sea, estoy obteniendo algo parecido, sí. Solamente esa parte quiero achurar, Ya, o de ahí sea, en de aquí adelante. hacia allá. Porque está obteniendo no esto que está aquí arriba. Ahí está. Algo Ya. parecido, pero. Sí, lo que pasa es que en ese caso la... tienes que modificar el valor de... Ah, ya, ya, entiendo, entiendo. Sí, sí, comprendo. Aquí las definiciones que están dadas en la tarea son un poquito diferentes. Entonces, el elástico es lo mismo, solo cambia esto. Se debería estar obteniendo más o menos unas curvas de ese tipo, ¿cierto? Porque Sí, se da el módulo de elasticidad. Sí, entonces quieres achurar esto que está aquí. sí, esa parte en específico, Ya. el área rectangular. Ok, en ese caso, sí, déjame revisar qué se puede hacer. Porque hay un plot que es plot de área, que pide exactamente los mismos datos. Entonces tú dices área de X, Y y te grafica el área que está debajo de la curva. Entonces te la pinta. Mm, Pero el problema es que pinta todo. Entonces Entonces tendría que definir un tercer parámetro que lo detenga, se podría decir. tendrías que graficarle encima una función que pinte de blanco. Sí, de hecho, yo de hecho, para que se vea más visible, porque mis gráficos, como quedan en un valor exacto, la Ujú. afluencia de la cero, entonces tuve que hacer un vector blanco, un vector, sí, un vector, pintarlo de blanco para que se vea mejor la función. Ya. También hice eso. Sí, 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 Pues sí entiendo la eso idea se puede detrás de hacer. lo que me dice. Exactamente. Eso, y la segunda opción es efectivamente, como tú lo dices, eh, calcular el máximo con la función max. ¿Cierto? Si es que tú tienes la curva del hormigón de aquí, todos estos datos los tienes que tener en algún vector que se puede llamar sigma, por ejemplo. Mm, Se van a hacer todo esto un conjunto de datos. Entonces, para encontrar este punto máximo de aquí, simplemente utilizas el max de la función, del vector sigma, la función max. ¿Ya? Y eso lo grafican como un punto o lo indican simplemente en el, en el command window. Ya Max Sigma mm, te va a entregar ese dato de aquí, el F'C. Y lo mismo para la curva del hormigón completa, que la curva del hormigón completa que ustedes deberían estar obteniendo tiene que ser una superposición aproximadamente de las dos curvas, ¿cierto? Una cosa. No, me parece que el rango final decae súper poquito al final. Deberían estar obteniendo ustedes alguna cosa de ese tipo. Entonces el máximo siempre va a estar aproximadamente en ese punto y lo pueden también ustedes obtener como el máximo de el P. mm, entiendo. ¿Ya? Sí, porque de hecho, y básicamente para hacerlo, que me dio la duda de vuelta, que voy a hacer son estúpido, pero el argumento armado es básicamente sumar ambas fuerzas, ¿cierto? Y ahí realiza los Exactamente. gráficos. Sí, Ya. justamente aprovecho un poco el inicio para poder responderle la pregunta a Sebastián, porque ustedes tienen gráfico de sigma versus epsilon para el hormigón. Entonces este de aquí es el que se define como sigma c, me parece, en el enunciado. Y ustedes tienen un gráfico también de sigma versus epsilon del acero. ¿Ya? Entonces este de aquí es el sigma s. Esto ya lo deberían tener. ¿Ya? Estos son dos vectores. Sigma c es un vector y el sigma s también vendría siendo un vector. Me parece que hasta ahí estamos todos relativamente claros con eso. ¿Ya? Ahora, para obtener los gráficos de fuerza, hay que multiplicar las tensiones por las áreas de cada material. Entonces, la forma de obtener las áreas... Sí, Ariel, siempre tiene que estar unido esto. Siempre tienen que estar estas dos rectas aquí de forma continua.
¿ya? La forma de asegurarse de eso es decir que epsilon, o sea que este valor de aquí, o sea que me parece que yo los datos que le estoy dando son el módulo de elasticidad, el E sub S, que es la pendiente de la primera parte, y les doy también este valor de aquí, si no me equivoco. Ya les doy el valor de FI. Entonces la forma de asegurarse de que eso se cumpla es decir que este epsilon I, que se da aproximadamente como 0.002, en lugar de programarlo como 0.002 explícitamente, ustedes dicen que es FI dividido en EI. Entonces de esa forma, si ustedes lo programan así, les va a quedar unida la curva. Les va a quedar el rango lineal creciente unido con con la otra parte. ¿Ya? Entonces, esas son las tensiones en el acero y en el hormigón. Pero esto hay que multiplicarlo por el área. ¿Ya? La fuerza en el hormigón va a ser igual a la tensión en el hormigón por el área de hormigón, y la fuerza en el acero va a ser igual a la tensión en el acero por el área de acero. ¿Ya? Estas dos son las formulitas de fuerza. Entonces la fuerza total que ustedes van a tener va a ser igual a la fuerza en el hormigón más la fuerza en el acero. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a sigma C por A sub C más sigma S por A sub S. Ahora, ¿de dónde sacan las áreas? ¿Ya? Este de aquí y este de aquí son vectores. Vectores de tensión, que se calculan a partir del gráfico de epsilon versus, que se calculan a partir de las funciones de sigma versus epsilon que ustedes tienen ahí en el enunciado. Entonces, ¿de dónde sacan esas áreas? Que las voy a marcar aquí en rojo. Esas áreas se calculan a partir de un análisis, entre comillas, no es un análisis, sino que es una representación geométrica de una sección. El análisis de una sección de hormigón armado convencional. ¿Ya? Yo le pedí al ayudante que le hiciera una explicación de esto, no sé si es que finalmente esa explicación fue, pero lo voy a dejar aquí explicado de todas formas para que lo puedan agregar. No es mucho lo que tienen que agregar si es que no lo han hecho, pero lo voy a dejar aquí explicado para que ustedes lo puedan agregar. Entonces ustedes tienen una columna de ese tipo, una columna de hormigón de ese tipo. Los sigmas son, estos sigmas de aquí son simplemente las funciones. Ya esta es la función del hormigón, que vendría siendo el gráfico que está definido en una ecuación cuadrática y otra lineal. Y el sigma S es la función que es epsilon S, o sea, E sub S por epsilon S, y después FI en otro caso. Esos son los sigmas. Son los vectores que contienen las tensiones dependiendo del valor de epsilon. Sí. Sí, los sigmas son las tensiones dependiendo del valor de epsilon. Entonces, con esos sigmas, ustedes los multiplican por las áreas de cada elemento y obtienen la fuerza total. Entonces, ¿cómo calcular las áreas? Ustedes lo que están haciendo es el análisis de una sección de este tipo. Entonces, un hormigón armado que tiene unos fierros metidos. O sea, es hormigón con unos fierros metidos entre medio. Ya, esto es aproximadamente la sección que ustedes están analizando. Entonces, por eso es que, ¿qué es lo que se les pide como datos de entrada para su programa? Estas dimensiones, el B y el H, ¿ya? B y H son esas dimensiones en la columna. El largo también se necesita. SL es el que ustedes utilizan para multiplicar por el epsilon para obtener delta. ¿Cierto? Hay una formulita que dice delta es igual a L por epsilon. Este L que está aquí es el largo de la columna en ese sentido. ¿Ya? Y ustedes lo que están calculando es la fuerza que hay que aplicarle aquí para generar esa deformación delta. Y esa fuerza va a estar compuesta por, o sea,
si es que yo le aplico una fuerza a este hormigón armado en esa dirección, va a haber una cierta fuerza que la va a tomar el acero, y va a haber otra cierta fuerza que la va a tomar el hormigón. ¿Ya? Y esas fuerzas van a ser las tensiones multiplicadas por las áreas. La tensión del acero por el área de acero, tensión del hormigón por el área del hormigón. Ahora, ¿cómo calcular las áreas? Veamos esto desde arriba. Viéndolo desde arriba, ¿qué es lo que tenemos? Círculo, 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 círculo. Esto es B y esto es H. Lo único que se hace para calcular las áreas es decir, miren, el área total de esto, A total, es igual a B por H, ¿cierto? El área de acero, que yo le puse AS en el otro lado, el área de acero va a ser igual a 4 veces pi por el diámetro al cuadrado partido por 4. Tengo 4 por si acaso. Y lo defino en términos del diámetro porque el diámetro es normalmente el dato de entrada para este tipo de programas que se trabajan en acero. ¿Ya? Y 4, este 4 de aquí es el número de fierros. ¿Ya? Entonces, en general, el A sub S va a ser igual a n veces pi por el diámetro al cuadrado partido por 4. ¿Ya? Y el área de hormigón va a ser igual al área total menos el área de acero. ¿Cierto? El área de hormigón, que es lo que voy a pintar aquí en verde, es toda el área de la sección, el B por H, menos los cachitos que están aquí en azul, ¿cierto? Estos cachitos en azul son el área de acero. Normalmente uno tiende a pensar que es poco, pero no es tan poco. Ya en secciones regulares en Chile, el área de acero que se le coloca, que vendría siendo el área azul, no es tan poco. Ya, entonces, con esas fórmulas que ustedes tienen ahí, pueden calcular las áreas, y con las áreas ustedes pueden calcular la fuerza total como el área de acero por la tensión en el área de hormigón por tensión en el hormigón, más el área de acero por la tensión en el acero. Ya esa es como la última fórmula que ustedes tienen. O sea, esto es P igual A por sigma, que es la fórmula que está al final del enunciado de la tarea. Ya, no sé si es que esto responde la consulta. Se puede repetirlo como unir los gráficos de acero. Lo hice en gráficos sin condicional y me quedan gráficos separados. Ya. El gráfico de acero tiene que ser de esa manera, ¿cierto? O sea, el gráfico de acero tiene que estar juntito. No puede estar separado. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de definir eso? Que ustedes tienen un valor que normalmente es 0.002. ¿Ya? Usualmente 0.002. Pero este valor de aquí en realidad tiene una fórmula con la cual se puede calcular dependiendo de los parámetros con los que ustedes están definiendo su curva. Sí, para definir esta curva hacen falta dos parámetros. Pueden ser, ustedes los pueden combinar, pueden decir, me voy a quedar con estos dos o con estos otros dos, pero yo lo que les recomiendo es que la definan en base a lo siguiente. Al ES, o E, me parece que está definido como E en el enunciado. Vamos a revisarlo aquí. Es ES, ¿ya? Que es 2.1 por día a la 6, ya, o 2.100.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ah, eso. Es por centímetro cuadrado, por si acaso. Ya, se me había olvidado comentarles eso. Hay un error de tipeo aquí que dice que es por metro cuadrado, pero es partido en centímetro cuadrado. Ojo con eso. Entonces tenemos el SUS, y también yo les recomiendo que lo definan esta curva en base a FI. ¿Ya? Pídanselo al usuario. Ya es un input que ustedes le van a pedir al usuario. ¿Ya? Obviamente tiene que, cuando ustedes le ingresen algún dato,
tiene que estar entre 2.000 y 5.000 aproximadamente. Si usted le pueden agregar 2.400, 2.500, 4.000, etcétera, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Pero el FI que sea un dato de entrada. Entonces, este numerito que está aquí abajo, que me define el punto de corte entre la función lineal creciente y la función constante, se puede calcular como EI, es una Y se supone, epsilon Y, igual a FY dividido en ES. ¿Ya? Entonces, de esa forma, si ustedes calculan ese EI, ese epsilon I, con esta formulita que le estoy entregando aquí, que de hecho también está entregada por acá, debiese estar en algún lado. Epsilon Y aparece ahí. No, no aparece. Bueno, si lo calculan con esa formulita que está ahí, les debería quedar consistente el sector lineal con el sector de la derecha. ¿Ya? Entonces esto de aquí les va a quedar como FI y este valor de aquí. Si ustedes toman valores normales de esto, si es que el FI es... si es que el FI es 4.000 y el SUS es 2.100.000, esto da aproximadamente 0.002. ¿Ya? Entonces el 0.002 es una buena aproximación cuando el FI es aproximadamente 4.000 más o menos. ¿Ya? Eso. Pero eso usan esa formulita. Me parece que esta formulita de aquí es la que les va a permitir resolver ese problema. ¿Sí? Ya chicos, los tengo que dejar yo. Si es que tienen cualquier otra consulta, me escriben durante el día o le escriben al ayudante. Yo voy a tratar de estar activo durante el día de hoy para poder responder todas sus consultas. Y el día de mañana podemos resolver otras durante el horario de ayudantía. ¿Ok? Eso, que estén todos súper bien. Gracias, Muchas profe. gracias, profe. Al final entonces la afluencia le será un input, pero lo puedo cambiar, no hay mucho problema. Sí, sí, la influencia de cero déjenlo como un input. Ahora, si es que quieres hacer Ya, lo que estabas pensando hacer, no hay ningún problema. Solamente que es un pelín más complicado. No, no un pelín, sino que es bastante más complicado. Así que para ya. evitar, No, para evitar porque de hecho problemas. encontré, porque por ejemplo puedo definir ciertos vectores. Ya, de hecho estaba buscando cómo es lo de plot area. Y sí, creo que lo encontré. Yo creo que me voy a quedar con hacer el input de la afluencia cero, Ya. porque como tengo todo ordenado el código, ya puedo. No es necesario tenerlo estructurado, ¿cierto? Da lo mismo la optimización. No, no, da lo mismo la optimización. Si no, no, Ya, no estamos en ese punto todavía. Sí. ya. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes, que estén todos súper bien. Nos vemos. Igualmente.